Muy buenas noches, mis estimados alumnos. Bueno, el día de hoy empezamos con las clases virtuales en la materia de Contabilidad 2. Para tal entendido, veremos el tema número 1, marco normativo y generalidades de la contabilidad, en una primera parte. ¿Qué veremos el día de hoy? Haremos una breve introducción, veremos el ciclo contable. También describiremos los usuarios de la información contable, las características cualitativas de la información contable. Veremos la diferencia entre contabilidad base efectivo y devengado. Veremos un poco en qué consiste el ciclo de la operación contable. Veremos el cierre de gestión de las empresas en nuestro país. Hablaremos un poco del control interno. Y daremos un poco mayor énfasis a lo que son los estados financieros. Comencemos entonces. Hagamos una breve introducción. Vayamos con el concepto de contabilidad. Decimos que la contabilidad es un sistema de información de hechos financieros, económicos, presupuestarios y, por qué no decir, sociales, que recopilan información, interpretan información y además esos hechos los van a cuantificar, que sean cuantificables. Dicha información tiene como objetivo principal el de proporcionar información oportuna, sistemática, confiable, útil y objetiva para la toma de decisiones financieras mediante la preparación de estados financieros. ¿Cuáles son los 5 estados financieros básicos? Balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio, estado de flujo de efectivo y las notas a los estados financieros, ¿no? Entonces, este es el concepto claro de lo que es contabilidad, que bueno, vamos a ir recordando poco a poco y analizándolo. El ciclo contable, no olvidemos que es el periodo en el que la empresa registra de forma cronológica y manera fiable cada transacción en sus respectivos libros diarios, mayores, balance de comprobación, en fin, con el fin de analizar, elaborar y preparar información financiera, estados financieros. El ciclo de operación principalmente va a empezar desde un acto de comercio, una transacción que puede ser compra y venta. Esto se respalda mediante una documentación, factura, nota de remisión, y posteriormente esto va a registrar o va a incidir en lo que es el balance inicial. Se generará lo que es la partida doble de débito o crédito, se realizará los diarios correspondientes, los mayores correspondientes, pasarán un balance de comprobación de sumas y saldos, pasarán una hoja de trabajo, se realizarán los ajustes respectivos y posteriormente todo esto culminará en los estados financieros, ¿no? Ya mencionamos balance general, estado de resultados, flujo de efectivo, evolución de patrimonio y las notas a los estados financieros. Toda esta documentación se va a archivar en un archivo contable correspondiente. ¿Quiénes son los usuarios de la información contable? Cuando hablamos de los estados financieros, estos estados financieros tienen usuarios. Generalmente tenemos la parte de los inversionistas, los cuales son los que colocan el capital físico financiero dentro de una empresa. Tenemos los empleados, que es la fuerza de trabajo, ¿no? Los empleados que generan la fuerza de trabajo son el recurso humano fundamental dentro de una empresa. Tenemos los prestamistas, ¿sí? Son aquellos que están pendientes del capital, pendientes del pago de los intereses. Tenemos los proveedores, aquellos que nos van a facilitar los insumos necesarios o el material necesario para que nosotros realicemos posteriormente la venta. Los clientes, a los cuales prestamos el servicio o vendemos la mercadería necesaria. Y el gobierno, el cual pone disposiciones en cuanto a reglas y normas principalmente se refiere. Características cualitativas de la información contable. Estas características se van a dividir en dos. Unas son las características fundamentales y otras son las características de mejora. En cuanto a las características fundamentales, podemos hablar de la relevancia. Esta característica principalmente se refiere a que la información es capaz de influir en la toma, una información es capaz de influir en la toma de decisiones y tiene que ser relevante, ¿no? Va casado un poco con esta característica que es materialidad o importancia relativa,
en la que la información, si la información se omite o la información se excluye, esta puede ser relevante en algunos casos para la toma de decisiones, ¿no? Es importante tomar muy en cuenta esas dos características que van de la mano. La representación fiel, la información debe ser objetiva necesariamente a la realidad, ¿sí? No podemos hacer doble contabilidad en este caso, ¿no? En cuanto a la mejora, tenemos la comparabilidad. De la información debe estar sujeta a comparaciones, debe estar sujeta a similitudes en algunos casos para mejorarla, ¿no? Comprobar, yo qué sé, cómo le fue al inventario, cómo le fue al activo fijo de una gestión a otra. Gestión es fundamental, ¿no? Cómo están nuestros flujos de caja de la gestión anterior a esta gestión, también parte de esa característica. La verificabilidad, que los usuarios de la información puedan verificar la información. Es importante que exista una característica de verificación de la documentación, principalmente por ya sean los usuarios o a nivel de auditoría interna o auditoría externa, que vayan a mejorar nuestra información como tal. Hablamos de oportunidad, principalmente cuando la información disponible sea oportuna, ¿sí? En el momento dado para la toma de decisiones. Si gerencia requiere un flujo de caja para mañana, tenemos que presentar ese flujo de caja de manera sistemática a primera hora. Ahí se ve la oportunidad de la información. Comprensibilidad, que la información sea clara y concisa. No podemos manejar una información que sea compleja a los usuarios de la información. Aquí hablamos de una hipótesis fundamental, que es empresa en marcha. Generalmente empresa en marcha es un análisis que hace gerencia o la junta de accionistas, principalmente a ver que la empresa se encuentre con una visión a futuro, que la empresa se encuentre con proyecciones de trabajo y que no esté sujeta a una disolución o a un cierre. Entonces, en esa coyuntura se van a preparar los estados financieros. Si una empresa, si una entidad, si un ente está sujeta a una proyección a futura en una empresa o en un ente, se podrá realizar los estados financieros, y esa evaluación va a depender de gerencia. Esa es la hipótesis fundamental de empresa en marcha, ¿no? Si una empresa no está sujeta a una proyección a futuro y posiblemente vaya a cerrar o vaya a disolverse, estamos hablando de que no se está cumpliendo con la hipótesis fundamental de empresa en marcha. Hablemos un poco de la contabilidad base efectivo y devengado. Existe dos bases para realizar la contabilidad. Una es la base efectivo y devengado. En el caso de la base efectivo, son consideradas como ingresos y gastos del periodo en el momento que cobran y pagan. Esta característica resulta de que en contabilidad base efectivo necesariamente debe haber para el registro contable un intercambio de efectivo. Si no, no se registra. Las compras de bienes y o servicios son considerados en el periodo en el que se efectúa el pago. Si hoy pago servicios básicos, hoy se registra servicios básicos. Si hoy pago internet, hoy se registra internet. ¿Sí? Está sujeto, repito, al pago, al efectivo. Además, no se efectúan provisiones para cuentas incobrables. No trabajamos sobre esas estimaciones de cuentas incobrables. Si nos paga el deudor, bueno, se registra, y si no, no. En cambio, en base contabilidad en devengado, los efectos de las transacciones y demás sucesos se reconocen cuando ocurre, no cuando se recibe o paga el dinero u otro equivalente de efectivo. Generalmente esto se llama el devengamiento. Cuando se vaya a conocer un gasto, por ejemplo, yo que sé que voy a pagar, sé que voy a realizar servicios básicos, internet, agua, luz este mes, entonces tendré que registrarlos en el periodo en el cual suceden, se conocen y posteriormente al siguiente mes se van a pagar. Pero este mes los registraré, los devengaré. Ahí está el concepto del devengado.
Se registran en libros contables y se informa sobre ellos en los estados financieros de los periodos con los que se relaciona, lo que les decía, ¿no? Si yo conozco un pago de intereses por mi deuda bancaria, lo voy a registrar en el mes que se conoce y al siguiente mes lo iré pagando. Así se informa a los usuarios no solo de las transacciones pasadas que suponen cobro o pago de dinero, sino también de las obligaciones del pago en el futuro y de los recursos que representan el efectivo a cobrar en el futuro. Esta base de contabilidad es fundamental, puesto que no necesariamente trabajamos con el efectivo, sino trabajamos también con las deudas y con los cobros, con el exigible que vayamos a tener. Y esto lo vamos a manejar en la situación financiera principalmente para que el empresario, para que los accionistas, los inversionistas tengan información de las deudas y de los exigibles que tengamos.